Ahí me da el ok Juliana, que es la Switcher Master. Pero muy bien. Bueno, hoy vamos a trabajar como tema del día, Introducción del narcisismo, que es un texto de 1914, como ustedes habrán ido rastreando. Y bueno, las preguntas han sido muy interesantes, algunas preguntas me han llevado tiempo desentrañarlas, porque hay algo que también es cierto en todo esto, por lo menos para mí, y es que este texto freudiano encierra en sí mismo varios textos, digamos, ¿no? A mí con Freud, salvando las enormes diferencias, me pasa como, tal vez ustedes conozcan a un que ha partido ya hace un tiempo, un cantautor, Spinetta. Bueno, en Spinetta, cada canción de Spinetta encierra dos o tres canciones, digamos, ¿no? Digamos, arranca de una manera, sobre la marcha la va modificando y bueno, es lo que lo hace interesante, me parece. En Freud lo mismo, aquí Freud deja incluso algunas cuestiones que ustedes preguntaron, Freud las deja esbozadas, ni siquiera las trabaja en ese texto, ¿no? Y tal es así que, digamos, encontramos allí algunas cuestiones claves de lo que plantea Freud en referencia a, eh, digamos, al tránsito por el narcisismo en el sentido de la constitución del yo, lo deja muy claramente planteado, pero a su vez plantea una serie de posicionamientos clínicos, digamos, cuando habla sobre todo de psicosis, neurosis, perversión, y otras posiciones clínicas de rasgo narcisista, de las cuales él dice hace algunos comentarios, pero son puntuaciones que después te las tenemos que ir a buscar en otros lugares, digamos, también, ¿no? Incluso él utiliza nociones de libido del yo, por momentos se mezcla con pulsiones, y que en realidad hasta 1914, digamos, Freud venía todavía pensando bajo la noción del principio del placer, digamos, ¿no? Ustedes se van a encontrar a posteriori, eh, después de un tiempito más creo que lo va a trabajar Patricia, ese texto, más allá del principio del placer. ¿Mm? Hay como una continuidad entre este texto, Introducción del narcisismo, más allá del principio del placer, donde ahí establece otra cuestión para el yo y para la diferenciación de las pulsiones, ahí establece claramente digamos, el entrelazado, el entrencamiento entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. ¿Sí? Finalmente él va a ir estableciendo como la pulsión, digamos, a la pulsión de muerte, que es donde va justamente plantear el más allá del principio del placer, y va a tener una continuidad en referencia a qué pasa con la cuestión de la pulsión de muerte en referencia a la segunda tópica, con el yo y el ello. Con lo cual, fíjense que este texto es como un texto que da, digamos, primeras marcas, algunas fundamentales, pero que después, en el recorrido que ustedes van a ir haciendo, ¿sí? Se van a ir encontrando con avances en la teoría de Freud. De hecho, fíjense que muchos de los textos de Freud que ustedes han ubicado, que han ido trabajando hasta este tiempo, Freud siempre, a partir de una duda, digamos, ligada a la investigación, por supuesto, deja planteado que va a arrimar determinadas nociones o conceptos por un X tiempo, digamos, y tal vez esos conceptos sean luego tirados abajo, como solía hacer él, dar vueltas toda
teorización para iniciar con otro trabajo, ¿no? O sea, tengan presente que algunos de estos conceptos luego Freud los reformula totalmente, ¿sí? ¿Basta acá? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Bueno, veo como, Sí, no sé profe. si... ok. Bueno, ¿alguien dijo algo? Vamos a ir tomando algunas de las preguntas. Pueden ir repreguntando sobre la marcha. Eh, yo les planteaba recién que, por supuesto que las preguntas son bienvenidas y son fundamentales para este acompañamiento, pero no pierdan de vista en cierto horizonte de trabajo que tienen ustedes, es que eh, puedan seguir ustedes indagando, porque hay como incluso algunas preguntas que ustedes hicieron que en realidad remitían a una búsqueda en el diccionario, digamos, ¿no? Digo, como el término anacoreta o ascético, digamos, son terminologías que son de búsqueda de diccionario, ¿sí? También intenten justamente ir un poco más allá respecto de esto y vayan generando sus propias búsquedas, porque tiempo más, tiempo menos, ustedes van a tener que hacer un trabajo que regularizada en cada uno, por ejemplo, cuando empiecen el trabajo de tesis, ¿no? Entonces está bueno que ustedes vayan agilizando esto, de poder ir haciendo un trabajo de indagación y de investigación en los textos, y si se encuentran con un texto, busquen en otros. La teoría del psicoanálisis implica ramificaciones, articulaciones, no van a encontrar un concepto que se explique por sí mismo. Es un poco una cuestión de comentario la que les hago, ¿no? Bueno, acá yo tengo el texto en la computadora hoy, así que espero que no se me despatarre la cosa. Hay una primera pregunta que dice, ¿cuál sería un ejemplo de estancamiento de la libido? Bueno, Freud establece, a la par que desarrolla narcisismo, digamos, como ustedes pudieron ver allí, diversos posicionamientos clínicos, ¿no? Bueno, por ejemplo, habla del territorio de las neurosis, la psicosis, las perversiones, y ahí va a dar cuenta de algo interesante, digamos, y es que Freud es algo que se plantea en referencia al narcisismo, ¿sí? Ahora vamos, ya a partir de alguna pregunta puntual, vamos a ir estableciendo alguna respuesta respecto del narcisismo propiamente, pero va a decir que, digamos, hay algo que él observa seguramente y forma parte de su observación clínica, y es si el yo está en condiciones de soportar cierto embate libidinal, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, él advierte que hay pacientes que, digamos, bueno, en tanto no pueden establecer lazo con el analista, digamos, ¿no? Como él tiene pensada la neurosis de transferencia, ¿no? Que es justamente la posibilidad de que algo de la carga libidinal, por supuesto, se transfiera, ¿sí? Como si pensáramos en una transferencia bancaria, ¿vieron? Como si sacáramos de una cuenta y la pusiéramos en otra. Bueno, como si algo de justamente la carga libidinal se transfiera, digo, estamos hablando de una carga a nivel del inconsciente, se transfiera sobre la figura del analista, ¿no? Se transfiera, digo, estos componentes inconscientes se transfieran sobre determinados componentes, o sea, estos componentes, digo, valga la redundancia, se transfieren sobre la figura del analista, y allí, digamos, Freud se plantea, bueno, justamente que el dispositivo analítico
¿sí? En algún momento habla de una neurosis artificial, digamos, ¿no? Porque el propio dispositivo analítico plantea una situación por la cual el paciente le transfiere afectos, ideas, digamos, puntos que pueden estar reprimidos sobre la figura del analista, ¿no? A partir de esa regla fundamental que establece Freud, de la asociación libre, de habla y diga lo que se le ocurra, y por parte del analista una atención flotante, digamos, ¿no? O sea, esto implica no querer escuchar puntillosamente, sino aquello que de pronto sacude de algún lugar al analista respecto de que algo suena de algún modo distinto o de algún modo que tal vez sea necesario preguntar, porque hay algo de esto de la intervención del analista en principio que tiene que ver con ir repreguntando, ¿no? Lo que Freud detecta es que hay algunos pacientes que esto no lo pueden hacer, ¿no? Cuando él habla de estancamiento narcisístico, creo que lo piensa sobre todo para la psicosis, ¿no? La psicosis, ya trabajaremos el año que viene si todo marcha bien, es una de las estructuras clínicas que vamos a ir abordando y que justamente establecen un punto en el cual la transferencia no se da de la misma manera que la neurosis, ¿sí? No hay sobre la figura del analista, en principio, esto es caso por caso, una suposición de saber en referencia a suponer un saber anudado a algo de lo inconsciente, ¿sí? Tal vez la suposición sea desde otro lugar. Bueno, en principio esto respecto de esa pregunta. ¿Se escuchó bien? ¿Se entendió? Hola. Profe, se escuchó perfecto. Sí, profe. Andando bien. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Profe, Hoy sí, sí. esto que dijiste de que tal vez el paciente no tiene, no sé cuál fue la palabra que usaste, pero como que no Sí. reconoce algún saber en el analista, eso es más bien literal de decir este no me puede decir nada, o es más Nos bien algo tendríamos que, más subjetivo. lo que pasa es que nos tendríamos que meter en el territorio de la psicosis y, digamos, la transferencia es distinta en este punto. La neurosis se establece una transferencia y, por la cual, esto más lacaniano, por supuesto, el analizante le supone un saber al analista, le supone un saber al analista respecto de una serie, si es que esto se puede desplegar, de síntomas. No vengo porque usted me va, qué sé, digamos, usted debe ver lo que me pasa a mí, ¿no? Es esto, usted sabe algo de lo que me pasa a mí, pero un saber que está ligado a, digamos, a algo en el orden de ese recorrido del relato del paciente que implica puntos de sufrimiento, ¿no? Usted debe saber algo de este sufrimiento, pero es un punto de, no de un saber literal, ¿no? En principio podríamos pensarlo, sino como una suposición de saber, ¿eh? Le supone un saber. ¿Mm? En cambio, tal vez si la psicosis puede tener dos puntos allí, o le adjudica al que escucha allí, al analista, un saber absoluto, o no le adjudica ningún saber. Y si le adjudica un saber absoluto, también, de las dos maneras es un problema que el analista tiene que poder ir maniobrando, porque hay certeza, usted es el que sabe, ¿sí? Dígame. Incluso, a veces puede haber alguna intervención desacertada por alguna cuestión, y hay certeza de que eso que dijo el analista es, vos estás hablando de esto de mi papá, por ejemplo, algo que me pasó en algún momento, porque se trataba de un paciente que no estaba muy clara cuál era la posición, y entonces él suponía que yo estaba aliado con el padre. Costó mucho
despegar eso, ¿no? Mientras que tal vez un paciente ligado a la neurosis puede hablar en esa ausencia del padre, pero no desde la certeza psicótica justamente, ¿no? O del abonado a la psicosis, sino desde un punto de vista más referencial. Bueno, mi viejo tal cosa, tal otra. Ahora que usted me dice esto, me hizo pensar en tal recuerdo, ¿no? O sea, hay un encadenamiento propio de la posibilidad que deviene en la neurosis justamente de contar con una red de significantes, ¿no? Por eso, pero yo estoy acercando la cuestión y tal vez esto nos llevaría una clase entera, poder deslindar de, digamos, psicosis de neurosis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muy interesante y está buena la pregunta porque en general todos los textos que yo me he encontrado de Freud donde habla de algún posicionamiento clínico, llámese neurosis, psicosis, esto uno, por ejemplo, lo encuentra anterior a este texto de 1914, muy a los principios, digamos, fines del siglo XVIII sería, 1894 creo que es, hay un texto muy interesante que se llama Neuropsicosis de defensa, donde ya Freud trabaja los posicionamientos clínicos, pero los trabaja a la luz de poder articularlos o poder pensarlos, marcando diferencias entre neurosis, psicosis, ¿sí? Perversión, y eso que hasta allí pareciera en Freud todavía no acuñaba la noción de represión, ¿no? Hablaba de defensa incluso. Entonces, entre ese texto, después hay otro texto mucho más adelante, que es a partir de 1924, donde marca claramente diferencias entre neurosis y psicosis, y lo hace a la luz de la pérdida de la realidad. Bueno, fíjense que parte de lo que estamos conversando en este momento sale como sugerencia de este texto, ¿no? De Introducción del Narcisismo. Bueno. Voy por otra. Buenas. Hola, Erika. ¿Lo logramos, Gabriel? ¿Lograron entrar? Sí, buenísimo. Dice aquí, una de las preguntas es ¿cómo podríamos definir? Esto estaba. Espere que... Sí. ¿Cómo podríamos definir la libido del yo? Bueno, Freud creo que lo va planteando así, ¿no? Hay una... primero pensemos que Freud establece como una energía, como la energía psíquica que comanda el funcionamiento del aparato psíquico, justamente de origen sexual, que no quiere decir que abarque la sexualidad genital, sino que, digamos, implica una energía que establece otras cuestiones respecto de lo que es la energía sexual en el humano. Y dice Freud allí que es muy interesante, ¿no? Porque dice, retira una parte de la libido de los objetos, ¿sí? Y embriste su propio yo, digamos, y es más, creo que es la perla en ese texto que Freud establece ahí, porque tiene una discusión entre la libido sexual y la libido del yo, y bueno, justamente estamos hablando de una libido que contiene energía sexual, y por momento establece una mezcla con las pulsiones, ¿no? Recuerden ustedes que les comentaba recién que él va a hacer esta diferencia bien puntual a partir de 1920, cuando da vuelta toda la teoría y va a hablar justamente de un más allá
del principio del placer. Pero hasta aquí el planteo es ese, y lo más interesante es que va a decir es que dice esta retracción de los objetos al yo va a dar como acontecimiento un nuevo acto psíquico, ¿sí? Es decir, que esta energía sexual, ¿sí?, en algún punto entra en... Recuerden que cuando vimos pulsión isodestinos, hablábamos de la pulsión como un concepto límite, ¿no?, entre lo somático y lo psíquico. Bueno, aquí claramente Freud dice, esto, lo que él plantea es que lo que estaba ya en el humano es el autoerotismo, ¿no? Pero la constitución del yo, o el yo, no existe, dice. El yo es un acto, digamos, de alguna manera, es un tránsito que tiene que ir, él utiliza el término desarrollo, ¿no? Es algo que a desarrollar. El yo como tal, como nuevo acto psíquico, viene a inscribirse. Lacan me parece que es lo que vamos a ver la semana próxima, justamente me parece que hace una lectura, porque hasta aquí parece que esto lo logra el sujeto propio, solo, digamos, ¿no? No está muy claro. Lacan va a establecer la importancia que tiene justamente el lazo con el otro, digamos, ¿no? En este caso con el gran otro, en el cual la constitución del yo tiene que ver justamente con la conquista de una imagen, ¿no? Y Lacan dice incluso ese acto nuevo psíquico, ese que leemos en Freud, ese nuevo acto psíquico, en Lacan lo podemos leer como, digamos, un lugar vacante que existe en el otro de la función materna, podríamos decir, un lugar vacante, una trama simbólico-imaginaria donde este niño va a tener algún lugar allí respecto de lo que a posteriori va a ser lo que digamos, vamos a trabajar como estadio del espejo, ¿no? Hay algo que se constituye a partir de un espejo que no es un espejo plano, sino que es la conquista de una imagen, que es la imagen que le devuelve el otro, ¿no? Bien. Después hay otra pregunta que remite a... ¿Se puede definir el autismo como carga libidinosa de objeto? Antes que eso, o sea, ¿tienen hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que quieran retomar? No, pero prosigamos, profe. Sigamos. Pensaba, Edgardo, en relación a la pregunta que respondías recién, que, digamos, Freud siempre empieza a partir de alguna evidencia clínica o de algún padecimiento de los que se encuentran en la clínica, Sí. alguna patología, o como querramos llamarle en ese sentido, trata de ubicar qué de esto, digamos, porque, digamos, él lo que está estudiando es determinados sujetos que tienen cierta dificultad en el vínculo con los objetos exteriores. Claro, tal cual. Bueno, de eso estábamos hablando, Erika, justamente un ratito antes que ustedes pudieran ingresar, ¿no? Que decía que este texto es un texto que, digamos, hay 3 o 4 textos en este texto, digamos, ¿no? Y que podríamos, de algún modo no lo vamos a poder abarcar, digamos, esto, porque además es como que encadena otras posiciones teóricas que establece más adelante, ¿no? Pero lo Está bien, interesante, lo interesante me parece en ese punto es que él puede ubicar que hay algo que es propio de la constitución subjetiva
digamos, ¿no? En esto, en esas diferencias entre el narcisismo primario y secundario que establece, que hay algo que es propio, digamos, de la constitución subjetiva, y que antes de poder realizar una carga de objeto, hay un nuevo acto psíquico que debe darse, ¿no? Profe, Entonces, no se entiende bien. porque retumba, me parece que hay algún micrófono encendido que parece Edgardo que es el retumba. tuyo. Para que apago el mío. Ah, entonces decía que, digamos, lo que él ubica es que entre el autoerotismo, digamos, la relación de la pulsión parcial con los objetos parciales, digamos, antes de poder realizar una carga, digamos, esa carga, desplazarse hacia algún objeto, es necesario que se produzca un nuevo acto psíquico que tiene que ver con que pueda el yo ser tomado como objeto total, ¿no? Entonces, ahí en ese punto, digamos, ubica algo de lo que tiene que ver con la constitución del yo, que no se nace con eso, ¿no? El yo no es algo, por lo menos desde la teoría freudiana, no nacemos con un yo, es algo a constituirse, eh, y es lo que permite, entonces sería como el primer objeto total de amor, el primer objeto donde podría aparecer como unificado. Luego sí, dice, es necesario empezar a amar de alguna manera para no enfermar, ¿no? Cargar otros objetos, porque esa carga en el yo produce, demasiada carga produce insatisfacción, ¿no? Padecimiento. Para mí lo que me interesaba es ese punto donde a partir de algo que aparece en la clínica, él puede empezar a armar una teoría, digamos, que, digamos, que puede ubicar en términos de cómo se constituye un sujeto, ¿sí? Sí, y cómo pensaba Erika, y cómo a partir de esta lectura que va haciendo Freud, digamos, puede justamente plantearse justamente a partir de qué es lo que acontece con la libido, ¿sí? Eh, Poder pensar que en tanto la libido, por ejemplo, como bien decías vos, si no entra en, digamos, en una deriva que permita investir otros objetos y queda, digamos, recae sobre el propio yo, tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias a nivel de, bueno, eh, padecimientos, incluso cuando vos traías esto del yo total, ¿no? Como primer objeto de amor total, eh, es lo que le acontece a Edipo. Si todo queda allí en su imagen, como una imagen de perfección, Edipo se encuentra justamente frente digamos, este es un mito, digamos, encuentra, digamos, imagen, bueno, Edipo era muy bello y era muy buscado justamente por esa belleza, Narciso, pero él no conoce, ¿eh? Narciso, no Edipo. Ah, perdón, bueno, sí, sí, Después se hace Edipo. después ya Edipo. Narciso, justamente. Bueno, y bueno, pero le acontece que, digamos, no encuentra a alguien que refleje la imagen que él tiene, ¿no? Hasta que se encuentra reflejado en creo que es un lago, y en busca de hacerse uno con esa imagen se termina ahogando, digamos, ¿no? Entonces, pensaba en esto que decías vos recién, hay algo de cuando la posición narcisista tiene ese rasgo que incluso Freud lo describe allí, tiene niveles de padecimiento muy altos, o incluso en algunas psicosis conducen a lo peor, digamos, si no logran, por ejemplo, hacer lazo, ¿no?
porque hay algo de esto que Freud está planteando allí, ¿no? Las dificultades de investir otros objetos, las dificultades de entrar en transferencia, digamos, ¿no? Que marcan la posición de estos bueno, de estos sujetos que él escucha allí en la clínica. Después dice, ¿se puede definir erotismo como carga libidinosa de objeto? Bueno, creo que de aquí también parte, pensaba, no sé, por un lado se me ocurrió que ustedes tienen un texto reciente que, digamos, que habla de las condiciones para el erotismo, digamos, ¿no? Condiciones de erotismo en el sentido de que, por supuesto que hay allí una distribución libidinosa respecto de los objetos, o esto que planteábamos recién, o que planteaba Erika, que es algo que está en el horizonte de la cura en Freud, sobre todo, ¿no? Freud decía que había que devolverle al paciente la capacidad de amar y trabajar, con lo cual Freud está hablando allí de que hay algo que, digamos, si el sujeto está centrado sobre sí respecto de esta cuestión narcisística, lo más probable es que enferme, ¿no? Entonces, digamos, las condiciones de erotismo hay condiciones que ustedes estuvieron viendo, por ejemplo, sobre la degradación erótica en el hombre, la degradación sexual erótica en el hombre. Digamos, ahí se puede ver que estos primeros objetos a los que remite Freud son inicialmente los que dan cuenta del tránsito por el Edipo, ¿no? Podemos pensar que el primer objeto de amor es la madre, ¿no? Y bueno, justamente la carga objetal, o los objetos ligados al erotismo, dan cuenta de la posibilidad, bueno, entre otras cosas, del enamoramiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, el erotismo está ligado justamente a algo en el orden del eros del amor, ¿no? A ver, otra pregunta. Bueno, Profe, ¿y cómo se concibe? Sí. Nada, tenía una duda hablando del amor. ¿Cómo se concibe el amor desde la teoría freudiana? Ah, bueno. Ahí, a ver, me parece que Freud va marcando puntos allí donde en realidad hay algo que remite al amor, sobre todo en Freud, y que plantea, digamos, como si el sujeto pudiera amar en el otro una parte de sí mismo, digamos, ¿no? Hay una carga. Fíjense que primero es la constitución de algo del yo, la constitución del yo, ¿no? Y cuando hay un enamoramiento, en el sentido más extremo del término, Freud mismo lo establece ahí, ¿no? La carga que está ubicada en el yo del sujeto está puesta totalmente en el otro, ¿no? O sea que que uno, digamos, en algún punto ama en el otro una parte de sí mismo, una parte de sí mismo, ¿no? Esa es una posición. Después, digamos, sobre el amor esto llevaría mucho tiempo, me parece, nos llevaría tiempo establecer diversas coordenadas al respecto. Ahí Freud da tipos de amor en torno a lo que es una posición más narcisista, ¿sí?
y hay distintos puntos que están allí establecidos en el texto, y hay otros que dicen respecto al tipo de apoyo, ¿no? Y habla sobre todo de la mujer nutriz y del hombro protector, que son otras modalidades de amor, ¿no? Por allí, por ejemplo, con Lacan, que ha sido como más, en ese sentido, hasta más enigmático en el planteo, él establece, Lacan dice, por ejemplo, que el amor básicamente es dar lo que no se tiene, lo cual ya ahí nos parte un poco, digamos, ¿no? ¿Qué es dar lo que no se tiene? Porque en cierto punto uno cree que da cosas cuando da objetos y cree que eso materializa el amor, pero en realidad lo que está dando es un objeto X, que puede ser un regalo, por ejemplo, ¿no? Lo que Lacan me parece que establece ahí es que dar lo que no se tiene es dar una falta, porque en definitiva está ligado a que hay algo que, es más, Lacan la fórmula es dar lo que no se tiene a aquel que no lo es, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera tampoco es totalmente ese, ¿sí? Me parece que Lacan está planteando que acá hay cuestiones inconscientes que operan a nivel de lo que es el establecimiento del amor. No por nada, en el tránsito de diversas parejas, la queja es, o me pasa siempre lo mismo, elijo el mismo rasgo de mujer o de hombre, etcétera, etcétera. El punto, más allá de eso, digamos, me parece poder establecer que dar lo que no se tiene, es decir, lo que uno da es una falta y el otro también, en definitiva. Hay algo de lo que es inconmensurable en el otro, ¿no? Lo que digo en el sentido de que hay un punto de extrañeza, ¿sí? Hay un punto que el otro resulta inabarcable, que el otro resulta imposible ¿cómo decirlo?, de conocerlo. Bueno, el otro día una paciente planteaba que ella da todo, le da todo, y dice, me quedo sin nada, ¿no? Y después me llevo una sorpresa con los partener, porque me doy cuenta que no los termino de conocer. Cuando ella dice, da todo, bueno, da tiempo, bueno, son cuestiones de ahí, ¿no? Da en referencia a esa cuestión de su ser inconsciente, digamos, ¿no? Pero en ese punto hay algo de lo inabarcable del otro, hay algo, y a veces hasta es, digamos, tal vez sea propicio dejarlo en ese punto de extrañeza, ¿no? Otra paciente, por ejemplo, hablaba de su partener, al principio estaba reencantada, después cuando le empezó a correr el velo, y yo me daba cuenta que los analizaba así, ¿no? Le sacaba, como se dice en la jerga, le saca la ficha, y entonces, claro, no hay quien resista semejante embate, ¿no? Porque, digamos, tenemos pies de barro, ¿sí? Entonces, hay algo de la extrañeza que, digamos, me parece que genera cierta condición habilitante o de posibilidad, digamos, ¿no? No querer conocer al otro porque es como desarmarlo, ¿no? Bueno. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se involucionan las sublimaciones? Bueno, en principio, algo de lo que hay mucho más, me parece, para trabajar aquí. También me parece que esto tiene que ver con lo propio de lo que es el trabajo con sus pacientes, ¿no? En principio pensemos que la sublimación encuentra una deriva, ¿sí? Que sin perder el empuje pulsional, ¿sí? No
busca como consecución final un objetivo o el fin propiamente de lo que es un acto sexual. Lacan hacía un chiste que decía, no sé si es un chiste, va. Él decía, yo podría estar copulando, dice en este momento mientras daba un seminario, ¿no? Pero estoy aquí hablando y para mí, en cierto punto, encuentro un placer similar o más importante aún que el copular, pero les estoy hablando, ¿no? Entonces, digamos, hay algo ahí que, en principio, desde el punto de vista de cómo lo plantea Freud, digamos, hay algo de lo que pasa con la sublimación y es que el mismo Freud lo deja planteado en este texto, no pasa por el territorio de la represión, ¿no? Es como que si encuentra otra vía, ¿sí? Freud habla incluso, bueno, incluso habla de la sublimación como una deriva pulsional que encuentra y se satisface en el arte, en las ciencias, en la cultura en su sentido más amplio, ¿no? Y cuando habla de involución, me parece que justamente es lo contrario a esto. Es decir, que no la pulsión, sí, o la libido en el sentido como satisfacción, ¿sí? No encuentra esta brecha abierta y, digamos, más bien sería lo contrario a ir por la vía sublimatoria, sino más bien por la vía, si lo pensamos por la neurosis, ¿sí? Podría ser causal de neurosis, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos la carta 52? Digamos, hay una lectura de la carta 52 hecha por Grimau, donde Grimau hace hincapié justamente en la defensa patológica, que es justamente una fijación, podríamos decir una fijación libidinal, que hace que entre un estrato y otro no se dé lo que es una transcripción, ¿no? Digamos, hay un punto allí de una fijación que no pasa. Es decir, como por ejemplo, si alguien, la vez pasada una paciente hablaba de un familiar que había fallecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, ella empieza a relatar este, digamos, una situación con ese familiar y se angustia mucho y dice, para mí es como si hubiese sido ayer, ¿no? Es como si la pérdida, para mí, pasó como si dijéramos, pasó el tiempo cronológico, pero hay algo de eso que fue ese familiar para mí que es como si hubiera muerto ayer. Bueno, justamente hay algo ahí que no pasa, ¿no? No pasa por la égida de lo que podríamos pensar, es un pasado que no pasa, ¿sí? Es lo que plantea Freud en el texto, en la carta 52, digo para poder articular contextos que ustedes ya vieron. Carga libidinal bueno, como Freud lo menciona varias veces allí, ¿no? Es una carga libidinal que no está del todo bien soportada a nivel del yo, ¿no? Hay padecimiento allí. ¿Preguntas? No sé, ¿algún comentario que quieran hacer? Sí, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre la elección de objeto en la narcisista en la mujer sería y en el hombre? Fíjense que hay algo que ustedes tienen que ir como pudiendo de a poquito
sacar esta cuestión de la égida más del género biológico, digamos, ¿no? Y poder ir pensando, si bien Freud hace por supuesto, si vamos a ese texto que es de 1914, ya estamos a más de 100 años, por supuesto que hay una lectura de Freud que tuvo que ver justamente con los pacientes que ha tenido y que marca rasgos allí que le permitieron hacer una caracterización, podríamos decir, ¿no? Ahora, es importante poder ir pensando que hay posicionamientos que que están ligados a la subjetividad del caso por caso. Puede ser un varón que se posicione en un momento determinado de manera femenina, por ejemplo, digamos, en el sentido de no quedarnos con que esto es la mujer y el varón, ¿no? Puede ser una mujer que se posicione a la manera de la masculinidad. Entonces ahí ya la cuestión de algún modo varía y se diversifica. Entonces, lo que me parece que Freud en ese punto plantea, en referencia a las mujeres, hace un planteo de condición erótica en aquella mujer que él establece ahí como la mujer bella, que dice Freud en la lectura que él hace, y esto puede ser en esa posición, pero puede ser también, este, hay un chiste, puede ser, no sé si es así, pero hay un chiste que leí hace poco sobre Brad Pitt, que es un actor que creo que ustedes deben conocer, que dice, dice Brad Pitt, dice, tanto lío con las mujeres y solo alcanza con hablarles, dice, ¿no? Y bueno, claro, es Brad Pitt, ¿no? Pero digo, a ver, el planteo que establece Freud acá es que la cierta condición erótica que aparece en las mujeres bellas, dice él, es que parece que no están en posición de amantes, podríamos decir, en el sentido de la acción, ¿no? Sino más bien de ser amadas, ¿no? Buscan un hombre que las ame con el mismo fervor, digamos, que ellas se aman a sí mismas, podríamos decir, en el sentido más freudiano, ¿no? En el punto en el que Freud va dando pistas, ¿no? Como él dice, como compensación a su belleza. eh, bueno, hay diversidad de, de planteos al respecto, ¿no? Y los hombres allí más bien pareciera que se ubican de otra manera, se ubican intentando colmar o, digamos, intentando hacerse cargo, digo, la posición masculina, estoy diciendo, ¿no? Hacerse cargo, colmar algo de esa sed de ser amada, digamos, ¿no? Lo mismo, me parece que refiere a esta pregunta, ¿a qué se refiere con que se ama conforme al tipo de apoyo? Son rasgos de los que lee Freud y que en principio pensemos que las condiciones de erotismo frente al amor son de inscripción inconsciente, digamos, ¿no? Eh, que luego mm, tampoco podemos establecer a rajatabla que eso se va a mantener en la vida de ese humano durante toda su vida. Hay determinadas circunstancias que hacen que esto pueda tener cambios de posición, ¿no? Eh, y que ahí él establece, bueno, conforme a la mujer nutriz o la mujer doradora, ¿sí? Capaz de dar, y al hombre protector. ¿Sí?
bueno, acá el libido de yo y el libido de objeto, como que lo desarrollando. Dice, a ver, voy a hacer un parate acá. ¿Cómo vamos? No sé si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta. Hola. ¿Me escuchan? Yo voy bien por ahora, profe. Bueno, Sí, también, continuemos. cualquier cosa me van dando. Continuemos con las preguntas, sí. Claro, digo, pero de todos modos no tengan prurito de pararme, detener un instante esto y conversemos, ¿no? ¿Con la grabación vamos bien, Juliana? Perfecto. Dice, ¿cómo se podría desarrollar? No sé si ya dije la pregunta, pero la repito. ¿Cómo se podría desarrollar la idea que existe un narcisismo primario y un narcisismo secundario? Bueno, narcisismo primario es lo que estuvimos pensando hasta recién, digamos que hay una parte de la libido que recae sobre el yo, y que en tanto tal, por ahí hay algunas cuestiones que ustedes van a ir viendo como diferentes cuando trabajemos lo simbólico y lo imaginario, pero que en definitiva ese texto remite al estadio del espejo, porque ahí Lacan marca diferencias, incluso en realidad es una lectura del estadio del espejo trabajado por Lacan, que hace Palmier, que es interesante poder ir estableciendo porque remite a algo en el orden del yo, ¿no? En el español o en el argentinismo, digamos, el yo remite tanto a lo mismo como pronombre, como instancia psíquica, como lo que podríamos, y tal vez utilicemos otro término para pensarlo en el sentido del sí mismo, ¿sí? En cambio, esto un poco desafortunadamente, ¿no? En cambio, en francés, en la lengua francesa, el yo tiene dos acepciones. Es el je, ¿sí? Que sería justamente la instancia psíquica o el pronombre de quien emite la palabra, porque yo tal cosa. Y digo, hay otro establecimiento del yo que es el moi. No sé muy bien cómo en la lengua ellos lo utilizan de una manera y otra, ¿no? Pero cuando responden por algo de el yo, en el sentido de yo no hice tal cosa o yo no fui a tal lugar, es el je. Y el moi tiene otra ubicación porque toma algo del, lo que para nosotros sería vení conmigo, es el moi de ellos, pero a su vez ese moi en la teoría implica, digamos, lo que Freud va a trabajar mucho más adelante en el yo y el ello, una instancia en la cual Freud lo que pone sobre el tapete es que el yo no es un yo pura conciencia, podríamos decir, como es el yo que incluso podemos pensar en cierta manera en este texto de introducción al narcisismo, ¿no? Un yo total, un yo
El yo del que habla Freud ya en ese texto de 1923 es un yo donde está, digamos, embestido por el ello, ¿no? Es una parte del ello. Hay una parte del yo que da cuenta de lo que comanda la represión. Entonces, ya es un yo que está dividido, ¿no? No es un yo total, digamos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, tenemos ese narcisismo primario como lo constitutivo del yo, como el yo, como nuevo acto psíquico. Ahora bien, después el narcisismo secundario, Freud ahí establece que remite a posiciones o retornos del yo eh, que muchas veces no encuentran regulaciones y que se las puede considerar dentro de lo que Freud denomina como, bueno, entre comillas, patologías del narcisismo o, bueno, dentro del territorio de la psicosis o determinadas posiciones narcisistas donde puede haber algo en referencia a la neurosis, ¿sí? O sea, cuando hablamos si hablamos, digamos, de algo en el orden de narcisismo secundario, donde no hay, porque Freud da cuenta ahí que el narcisismo tiene que encontrar cierta regulación, porque si no encuentra regulación, empieza a haber problemas, digamos, ¿no? El narcisismo secundario, planteado como la retrointroyección de algo de la libido en el yo, bueno, estamos hablando de situaciones que, entre comillas, podían estar ligadas a lo patológico, ¿no? En términos bien freudianos, o a lo que enferman al sujeto, ¿no? Después hay otra que está, me parece, en la misma línea. ¿Cuáles son las diferencias de los caminos del narcisismo? La enfermedad orgánica, la hipocondría o la vida amorosa. Ustedes saben que esto también es algo que, si todo marcha bien y el corona nos deja, eh, son posicionamientos dentro de lo que es la clínica, que son temas de la materia del año que viene, psicopatología, ¿no? Hay algo de lo que podemos pensar con la hipocondría, y que Freud lo dice allí, es que la libido, en tanto que energía de origen sexual, toma, ¿sí? Un órgano en particular y lo toma en el sentido justamente no regulado, ¿sí? No se distribuye esa libido, queda tomando un órgano del cuerpo, un órgano, valga la redundancia, del organismo, no del cuerpo. ¿Esto qué implica? Que alguien, y me acuerdo de haber atendido a una paciente hace muchísimos años en el hospital, una señora mayor que ya a esta altura partió, falleció, pero me acuerdo que esta señora no la quería atender nadie, como suele pasar con algunas de estas posiciones, porque venía con que le dolía algo bueno, le hacían estudios, por ejemplo, decía, me duele el hígado, tengo un dolor que puede ser ligado al hígado, qué sé yo, ¿no? Bueno, le hacían estudios, que yo nunca le encontraba nada, pero ella tenía como esa, sobre todo además de las posiciones de los médicos, eran, ¿no? El saber estaba en los médicos, ¿no? Era como muy fuerte eso. Entonces nadie la quería escuchar porque nunca le encontraban nada y era, digamos, alguien que terminaba molestando, a sobre todo aquellos que, por supuesto, no encontraban algo en el orden del orgánico y a partir de ahí vino la derivación, entre otras cosas que tenía esta mujer, ¿no?
Y bueno, yo digamos, la escuché porque, bueno, la idea puede ser, digamos, sobre todo la apuesta es que ver si algo de eso, que por supuesto no entra en la transferencia porque se queja de ese órgano o de otros, pero frente a, no es que haya necesariamente alguna traza, digamos, en la cadena de huellas némicas o en la cadena significante, que donde esto tenga algún ingreso. En general queda por fuera de eso, ¿no? Pero la apuesta que hacemos desde el psicoanálisis es que algo de eso entre en la cadena. Esta mujer, en algún momento, que a su vez ya venía con esta cuestión, pero digo, lo trajo mientras yo la escuchaba, eh, empezó a tener episodios de lo que podemos pensar como fobia. eh, en la escuela estadounidense le darían un estatuto del ataque de pánico, pero con Freud habla justo de neurosis de angustia, dice Freud, para referirse a las fobias, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando empieza a acontecer algo de esto, que podríamos decir en algún momento tuvo como estatuto de síntomas, yo hablaba con esta mujer todas las noches por teléfono, había algo de la voz, la manera en que yo le hablaba, que, bueno, la calmaba según su planteo. Y fue aconteciendo durante el tiempo que yo trabajé en esa área que se empieza a correr la cuestión del posicionamiento hipocondríaco, digamos, para tomar el relevo esta otra cuestión que es, si podríamos decir, bueno, puede llegar a tener valor o podría tener valor de posible síntoma o más sintomático, más a la manera de poder escucharlo analíticamente, digo, o que entre en la transferencia, ¿no? Vamos a ver si nos da el tiempo el año que viene, trabajaremos hipocondría y fenómenos psicosomáticos, que son dos, bueno, presentaciones clínicas que son re interesantes, por poder tener un pantallazo. Después hay gente que tiene deseo decidido, digo, en lo que es escucha de este tipo de presentaciones clínicas, ¿no? Que ha justamente investigado más en profundidad. Una de ellas es Judith Ben-David, que va a estar haciendo una presentación para el Otro Sur. No tengo la fecha en este momento, pero les digo que chusmen en el Facebook del Otro Sur, y ahí aparecen las fechas donde va a dar una disertación Judith Ben-David. Profe, tengo una consulta. Sí, dame un segundito que vuelvo. Sí. Bueno, estábamos hablando de, bueno, el narcisismo primario, de que la libido, digamos, la libido sexual investe al sujeto, al yo en su totalidad, y que después tiene que separarse, ¿no? La libido del yo y la libido objetal, porque no sería, no sé cuál es la palabra que usa Freud, como que no se podría sostener esa carga libido. Esa libido objetal, ahí es donde aparece la madre que es investida, o qué es lo que aparece ahí. Si uno piensa en lo que es el tránsito del Edipo freudiano, digamos, el primer objeto del amor es la madre, pero el tránsito del Edipo va justamente planteando salidas. Nosotros vimos, cuando hablamos de feminidad, salidas para el Edipo
la mujer y salidas para el Edipo. Bueno, en realidad en el varón estaría planteado desde el punto bien freudiano como la amenaza de castración, pero su primer objeto de amor es la madre, o sea que ahí hay un primer amor objetal que en realidad va a tener como su continuidad, si todo marcha bien, en el segundo despertar sexual, que es pubertad adolescencia. Recuerden teorías sexuales infantiles. Y allí habría como una elección de objeto sexual definitiva. Eso por un lado, pero si lo que Freud está diciendo es que puede que haya en otro tiempo, lo que incluso podemos ligar con el estancamiento de la libido, en el yo donde no se distribuyen los objetos, ¿no? Sino que queda, en todo caso hay momentos donde queda tomado el yo por la libido, en el sentido de la libido desde el punto de vista del narcisismo, ¿no? ¿Les parece que hagamos un recreíto acá? ¿Están de acuerdo? Dale, buenísimo. ¿Sí? Y volvemos aproximadamente en 15, 20 minutos. Ok. Así merendamos de paso. Bueno.